se cortó el video, así que voy a decir los ingredientes donde les voy a volver a repetir a los ingredientes. Si quieres que se conecte más gente otra vez. No pasa nada. Bueno, esperamos un poquito. Sí, porque hay 7 recién. Ok. Ahí va de nuevo subiendo. Listo. ¿Sí? Ok, entonces, estamos haciendo donas o panes de leche. Con la misma masa vamos a hacer dos preparaciones distintas. Los ingredientes para esta receta son los siguientes. 250 gramos de harina de trigo, harina blanca. 5 gramos de levadura seca. 40 gramos de azúcar. 3 gramos de sal. 55 gramos de huevo, 100 gramos de leche, 25 gramos de mantequilla. ¿Sí? Si quieren darle sabor, si quieren hacer una dona que tenga un poquito más de sabor, le podemos poner un poquito de esencia de vainilla. ¿Sí? Le pone un poquito de esencia de vainilla para que le dé un poquito más de sabor, esencia de azahar, ralladura de naranja, ralladura de limón, eso va al gusto de cada uno. ¿Sí? Entonces, estamos integrando, recién decía que teníamos que integrar de esta manera, sin ejercer mucha presión, y agregar los líquidos de a poco. Y acá un poquito más de líquido. Si alguna vez hacen esta receta, van a notar que dependiendo del clima puede llegar a absorber más líquido que en un clima, a lo mejor un clima más cálido va a absorber más líquido, en un clima más frío a lo mejor no va a absorber tanto líquido. Puede que les pase eso, por eso les digo de que los líquidos se agregan de a poco, depende muchísimo de la temperatura ambiente. ¿Azúcar granado o azúcar normal? Pregunta Mónica. Azúcar normal. Ya estoy logrando. ¿Sí? Un poquito más. Hugo dice que lo va a hacer mañana. Qué rico, bueno, que compartan las redes. A ver cómo salen esas donitas. Tiempo que yo voy a tardar en empezar los ingredientes hasta freírlas o hornearlas, aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Es una receta que, digamos, es bastante corta, no tengo que esperar mucho tiempo, ¿sí? Pau pregunta si se puede hacer el proceso con batidora a nivel bajo Se o puede lento. hacer. Sí se puede hacer. Recomiendo que si se hace con batidora, dupliquen la receta que les acabo de decir. Porque a veces al ser poquita cantidad de harina, el gancho no agarra muy bien toda la harina y puede que tarde demasiado. Siempre agregando de a poco los líquidos, siempre. Juanita pregunta si se puede hacer esta receta con masa madre en lugar de levadura. Se puede hacer con masa madre, pero ya tenemos que agregarle por lo menos un 35-40% de masa madre, porque es una masa, como recién decía, que tiene mantequilla y tiene huevo, le cuesta muchísimo levantar. Por eso también le agregamos bastante cantidad de levadura seca. Entonces, ¿se puede hacer con masa madre? Sí, pero tenemos que ponerle una cantidad a lo mejor superior que le ponemos a un pan, que es entre el 20 y el 30%. A esta receta le pondríamos un 40% y tendríamos que dejarlo reposar por lo menos de unas 8 a 12 horas. Porque la masa madre, su tiempo de fermentación es mucho más lento. Ahí se pregunta cuántas donas salen de esta mezcla. De esta mezcla salen aproximadamente unas 8 a 10 donas, depende del tamaño de las donas, ¿sí? Yo, por ejemplo, aquí, como verán, tengo un cortante, que tiene 8 centímetros y 3 centímetros de diámetro. Ahí lo ven. ¿Sí? Paco Panadero. Paco Panadero, ¿cómo va, Paco? Te mandó saludos hace un rato. Pregúntale cuánto sería la equivalencia de levadura fresca.
Levadura fresca en esta receta, si yo tengo 5 de seca, serían aproximadamente unos 20 a 25 gramos. Vuelvo a repetir, estamos trabajando con seres vivos, depende mucho la temperatura de los líquidos, depende mucho la temperatura ambiente. Ahora que hace calor, por lo general en todo México, no usamos tanta levadura. Si estaríamos en diciembre, que haría mucho más frío, usaríamos a lo mejor en levadura seca unos 8 o 9 gramos, un poquito más. Es una masa muy pesada que le cuesta levantar. ¿Sí? Jennifer pregunta si se puede realizar con alguna harina que no contenga gluten, como por ejemplo de avena o arroz o algo así. Muy buena pregunta para celíacos, ¿sí? Para personas que tengan intolerancia al gluten. Sí se puede hacer lo que se puede hacer con harina de avena, harina de arroz, harina de garbanzo. Podés mezclar las harinas que vos quieras. De hecho, algunas harinas que venden para personas con sensibilidad para el gluten, estas proteínas, por lo general muelen un montón de harinas y las venden como harina exclusiva para personas que no tengan tolerancia al gluten. El único inconveniente que podemos llegar a tener es que nuestra masa va a quedar demasiado dura, ¿sí? El gluten es una red de proteínas que me va a dar elasticidad y me va a dar fuerza a la masa. Yo al tener harinas que no contengan estas proteínas, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser duro. Entonces, ¿puedo hacerlo? Sí, no hay ningún problema. El único problema es que la masa no va a quedar igual con una harina que tenga gluten, ¿sí? ¿Qué puedo llegar a comprar en el mercado que la verdad sí da buenos resultados? Goma Chantana. La goma Chantana, cuando ustedes le ponen un poquito, la goma Chantana es un espesante, entonces, y al espesar también te puede llegar a dar elasticidad. Puede simular muy bien el gluten. Obviamente es un polo que no es tan barato, no se consigue en cualquier parte, pero podría ser una muy buena opción. Hay dos preguntas interesantes. ¿Se pueden hacer horneadas o tienen que ser en aceite? Pregunta Betty. Muy bien, se pueden hacer horneadas y se pueden freír. No hay ningún problema. Y Carolina Caro nos pregunta, ¿alguna otra manera de dar la forma a la dona en caso de no tener ese cortador? Sí, muy buena pregunta. Justamente nosotros tenemos suerte de tenerlo acá, pero si yo estoy en mi casa y no tengo estos cortantes, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar un vaso o una taza, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Voy a estirar la masa, voy a cortar y ustedes me van a decir, Juan, ¿cómo hago el huequito del centro? Bueno, hay dos opciones, con el dedo, que ahí se lo voy a mostrar más adelante, o con una tapita. Puede ser una tapita de gaseosa, una tapita, cualquier tapita que ustedes tengan, pueden, o cualquier redondito que tengan, pueden hacer el huequito adentro, ¿sí? No hay, por más que no tengan estos elementos, se puede hacer la dona. Preguntan que a cuántos grados se hornea y por cuánto tiempo. Muy bien. Cuando vayamos a hornearla, vamos a hornearla a 180 grados, aproximadamente entre unos 8 a 10 minutos. Si tardamos más tiempo es porque el horno está muy bajo. Si tardamos menos tiempo y vemos que nuestra dona se está quemando, es porque está el horno demasiado bajo, ¿sí? Chuck pregunta, ¿cuántos huevos son? Estos, mira, depende, muy buena pregunta, depende de un montón de cosas. Si yo compro huevos de una granja, probablemente mi huevo sea un poquito más grande. Si yo, por ejemplo, acá los huevos pesan 48 gramos. Nosotros siempre decimos que los huevos pesan entre 50 y 55 gramos. Entonces, puede que con un huevo llegue a los 55 gramos o un huevo y medio. ¿Sí? El amigo Luis pregunta, ¿cuánto pesa cada bollo o dona? Cada dona, muy buena pregunta. Cada dona pesa entre 40 y 50 gramos. Pueden hacer una dona de 100 gramos, pueden hacer una dona de 30 gramos. Ahí tampoco hay límites. ¿Sí? Pregunta que si esa masa se podría rellenar. Sí, por supuesto. De hecho, ahí ya les voy a mostrar. Tenemos unos que vamos a rellenar ahora. ¿Sí? Sí, riquísimo. Se puede, y otra cosa que es muy interesante de esta masa es que se le puede poner un montón de coberturas, se le pueden poner un montón de rellenos, pueden jugar con lo que ustedes quieran. Y eso es, voy a mi casa, ¿qué es lo que tengo? Puedo colocárselo a mis donas o a mis panes de leches. ¿Sí? ¿Vamos bien? No, vamos. Bueno, entonces, terminamos nuestra masa de colocarle todos los líquidos. Fíjense, si la cámara lo puede tomar, fíjense que no está lisa todavía, está como arrugada, hay partes que no están
hidratadas. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es pequeños pliegues sobre sí misma. Kat pregunta si se puede hacer una dona con tocino. Sí, por supuesto que sí. Con lo que vos quieras, ¿sí? Con miel, con maple o miel, lo que ustedes quieran, le ponen un tocinito deshidratado súper rico. Sí, con lo que ustedes quieran. Ven que ya, si pueden observar, ya no tengo tantas partes de mi masa sin hidratar. Entonces ahora, cuando ya mi masa está un poquito más lisa, ¿sí? Es cuando voy a empezar a agregarle mi materia grasa. En este caso, mantequilla. ¿Qué pasa si no tengo mantequilla? Bueno, puedo utilizar aceites, cualquier aceite. Obviamente mi sabor va a cambiar. Puedo usar margarina, puedo usar manteca de cerdo. Lo que ustedes tengan pueden utilizarlo. Sepan que a medida que vayan modificando esta materia grasa, el sabor va a ir cambiando y en algunos casos el color va a ir subiendo o va a ir bajando, ¿sí? La manteca de cerdo da mucho color, el aceite de maíz no tanto, ¿sí? ¿Quedó claro o no? Si tienen dudas, seguimos. Entonces, miren, muy importante. ¿Ven cómo está mi mantequilla? En este punto es cuando vamos a agregarla. ¿Sí? Es muy importante que esté. Vamos a cerrar ahí. Vamos a cerrar. Y ahora es cuando vamos a empezar a fresar, es decir, a integrar esta materia grasa en mi masa. Acá quiero que presten atención. Voy a empezar a romper, ¿sí? Y van a ver que va a empezar la masa a separarse, como van a decir, ¿qué está pasando acá? Miren, ¿ven? Esto es normal. Tengo que fresar, fresar y fresar hasta integrar de manera correcta mi mantequilla. Preguntan que si van a poner los ingredientes al final. Por supuesto que sí. Vamos a poner los ingredientes y después este video van a poder verlo las veces que ustedes quieran y poder también volver a repasar lo que vimos en esta clase. Entonces la mantequilla no se puso desde el principio, ¿verdad? No, Mónica. al final. Eso también, digo, tiene bastantes... Depende de cada uno. A mí me gusta poner siempre la mantequilla porque al ser una materia grasa, yo siento que mi masa queda muchísimo más elástica. Hay gente que la pone fundida desde un principio, que tampoco estaría mal. Pero sí corres el riesgo de que si te falte agua, después a la masa le cueste muchísimo más integrar ese líquido, porque la materia grasa lo que hace también es impermeabilizar nuestra masa. ¿Sí? Pregunta Sandra que por qué al final de la masa se agrega y no junto con el huevo o al principio. Justamente lo que acababa de decir recién, no sé si lo habrá escuchado. La mantequilla yo la pongo al último porque a mí me da una sensación de elasticidad, una sensación de que mi masa yo la puedo trabajar y le puedo dar esta elasticidad, ¿sí? Y como recién decía, mi mantequilla me impermeabiliza la masa. Es decir, que si yo me quedo sin agua y después le quiero agregar agua, probablemente mi masa le cueste hidratarse, ¿sí? Entonces por eso es al último. Yo cuando ya tengo todos mis líquidos, recién ahí voy con la mantequilla, ¿sí? Tavio pregunta si se puede usar manteca vegetal en lugar de mantequilla. Se puede usar manteca vegetal. Se puede usar. El sabor no va a ser el mismo, pero se puede usar. Bueno, quiero que vayan viendo cómo la textura de mi masa va cambiando. ¿Sí? Soy Dulce. Pregunta, ¿y si lleva tocino, en qué parte se le agregaría? ¿Tocino a la masa? Sí. ¿Crudo o frito? Si le vamos a poner tocino, le vamos a poner el tocino deshidratado o cocido y se lo vamos a poner con los secos. ¿Sí? Bien picadito. Tere pregunta si hay una manera práctica de saber si la levadura seca es vieja. Muy buena pregunta. Te vas a dar cuenta cuando lo pongas en el pan y no crezca. Básicamente te vas a dar cuenta de esa forma. ¿Por qué? Porque la levadura seca no huele, no va a oler mal, ¿no? Yo he tenido levaduras en mi refri, no sé, 6, 7 meses abiertas y algunas las he usado y me han fermentado muy bien y otras no, ¿sí? Depende si esas levaduras
han sido contaminadas en el refri con algún ingrediente, algún producto que las haya podido contaminar, pero no hay forma práctica de darte cuenta. Digo, yo por lo menos no te lo puedo, no tengo un laboratorio en mi casa para darme cuenta si está. Generalmente la levadura seca dura muchísimo tiempo, ¿sí? Dura muchísimo tiempo. Bueno, pueden ver cómo ya después de amasar, lo primero que hice fue fresar, es decir, integrar la mantequilla. Y ahora miren, está mucho más lisa. ¿Pueden verlo? ¿Qué es lo que hago al amasar? Miren, de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. Al amasar, lo que estoy logrando es que el gluten se empiece, cada vez que yo paso mi mano por esta masa, empieza a desarrollarse muchísimo más. Al desarrollarse muchísimo más, mi masa empieza a cambiar su textura y empieza a ser mucho más elástica y mucho más lisa. ¿Sí? Entonces, ya estamos terminando el amasado. Una vez que yo la sienta lisa, vamos a proceder a bollar. ¿Qué es el bollado? El bollado simplemente es acomodar bien mi masa para que tenga su primera fermentación. ¿Preguntas? No, no. Okay. Entonces, miren, hay varias formas de bollar. Una que el otro día nuestro compañero explicaba, nuestro compañero Adrián, era, ¿sí?, colocar la mano en forma de palita y bajar por debajo de la masa, ir metiendo todas las arruguitas que están por debajo. Primera manera de poder bollar, ¿sí? Segunda manera, mis manos por debajo, mi mano derecha va a venir hacia mí, mi mano izquierda va a ir hacia la cámara. Mónica pregunta que si puede repetir qué es bollar, por favor. Ok, el bollado es la técnica que vamos a utilizar para dejar nuestra masa lisa, ¿sí?, y crezca de manera pareja para la primera fermentación. Por eso es que ahora la quiero dejar bien lisita, pero bien lisita, ¿sí? No sé si se entienden las maneras de bollar. Hay dos, hasta ahora dije dos. Una es esta, ¿sí?, otra es esta, y otra puede ser esta, que yo le llamo la técnica de bollar como si estuviera agarrando un joystick, ¿sí?, ahí abajo. Entonces, miren, mi masa queda súper lisa. Bien bonita, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esta masa, vamos a agarrar un bowl, un poquito de harina, yo traigo, ¿sí? Un poquito de harina, y vamos a dejarla fermentar aproximadamente 1 hora, ¿sí? 1 hora tapada. Es muy importante que esté tapada. ¿Por qué? Porque si tiene contacto con el aire, probablemente se seque y haga una capa bastante fea. ¿Ok? Un poquito de harina. Y ¿sí?, vamos a tapar. Puede ser con un paño, puede ser con un film. ¿Sí? Ahí la vamos a dejar. Hasta ahora vamos bien, ¿sí? Si tienen dudas, me siguen preguntando. Acá tengo una masa, como podrán ver, miren, que ya estaba adelantada. Almlet dice pura perfección. Y bueno, Pau, que nos extraña. Nosotros también, Pau. Entonces, tenemos masa que ha duplicado, hasta te diría que ha triplicado, ¿sí? Entonces, con mucho cuidado. Miren, esto es muy interesante que lo puedan ver. ¿Ven eso ahí? Eso es el gluten que ha estado muy bien desarrollado y ha contenido el gas. Por eso es que mi masa creció. ¿Sí? Una de las formas de darme cuenta, además de que duplica o triplica su tamaño, una de las formas de darme cuenta es que haya como una red. Por eso recién lo dije, una red, ¿sí?, de proteínas. Esta red es la que contiene el gluten. ¿Sí? Pregunta Andy si el paño tiene que estar seco o húmedo. ¿El qué, perdón? El paño, el trapo. Ah, sí, puede estar húmedo, dependiendo, si lo vas a dejar en un lugar húmedo no hace falta. Ahora, si lo vas a dejar en un lugar seco, sí tiene que estar húmedo.
Y nos pregunta Samantha, ¿cuánto tiempo se debe dejar fermentar aproximadamente? Aproximadamente entre 30 minutos a 1 hora. Aproximadamente. Depende muchísimo del clima, muchísimo. Y la temperatura de los ingredientes. ¿Sí? Tania también nos extraña. ¿Quién? Tania. Hola Tania, nosotros también. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar un poquito de harina y tenemos nuestra masa, ¿sí? Que ya fermentó mágicamente. Ya estaba, ya lo habíamos tenido. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Del centro voy a partir hacia adelante y del centro voy a partir hacia atrás, ¿sí? Siempre cuidando que no se me pegue, tampoco abusando de la harina, porque si no después mi preparación puede tener, digamos, un sabor bastante arenoso por la harina, ¿sí? ¿De cuánto más o menos lo voy a estirar? Aproximadamente lo voy a estirar de 1 centímetro, no más que eso, ¿sí? Entonces acá es cuando viene la funcionalidad de nuestro cortante. Miren, tenemos cortante de 8 centímetros de diámetro, otro de 3. Voy a pasarlo por un poquito de harina y voy a empezar a hacer mis donitas. Fabiola pregunta, ¿qué pasa si no cebolla la masa? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa si no cebolla? Si no cebolla, voy a tratar de explicarlo de la forma más simple. Cuando la masa cebolla mal, es decir, que yo lo puse la masa, terminé de amasarlo y lo coloco a fermentar, por la misma acción de mis manos, por el mismo amasado, va a haber partes de mi masa que van a estar más tensas o menos tensas. La levadura, cuando empiece a producir gas, el gas es muy vivo, es muy astuto. El gas va a empezar a ver, va a empezar a sentir qué partes están menos tensas o qué partes no, para escapar, porque el gas lo que busca también es escapar. Nosotros queremos que se contenga gracias al gluten, ¿sí? Entonces, es muy importante que sepan de que si yo no bollo bien, ¿sí? Si yo no bollo bien, mi pan puede crecer deforme, puede fermentar de maneras que no van a ser muy parejas, ¿sí? Más que todo es muy importante ya la pieza armada. Es decir, si yo voy a armar mi pieza y mi pieza está mal armada, ahí es cuando más problemas puedo llegar a tener. ¿Sí? Paulina Morán, que también nos extraña. Después Jennifer pregunta si el rodillo no se le debe poner harina. ¿Sí? Eso te lo va, muy buena pregunta. Le vas a poner harina si la masa te lo pide. Si vos espolvoreaste muy bien la mesada y la masa no está muy húmeda, en este caso esta masa no es tan húmeda, no hace falta. No hace falta, pero igualmente la masa te lo va a ir pidiendo. Voy prendiendo el aceite, ¿sí? Caro nos pregunta si podés cortar una con el vaso. Sí. Ahora. Sí. Luneta nos pregunta, ¿estas donas se pueden congelar? Y si es así, ¿en qué momento se hace? Muy bien, se pueden congelar. Caro. Sí, ahí voy a cortar una con el vaso. Miren, un poquito de... ¿Sí? Obviamente con un vaso vamos a tener que darle un poquito más de fuerza, pero fíjense, sale perfecto. ¿Sí? Se pueden congelar. ¿Cuándo se van a congelar? Vamos a dejarlas fermentar, duplicar su tamaño, y cuando dupliquen su tamaño, ahí en ese momento las podemos congelar. ¿Por qué? Porque si yo ahora que las corto, ahora hagan de cuenta que yo aquí la voy a cortar y ya va a quedar mi dona armadita. Si yo la congelo, el día que yo la quiera hornear, la quiera freír, y la vaya a sacar del frío, va a tardar una eternidad en fermentar o duplicar su tamaño. Entonces, la corto, la pongo en una charola, espero que duplique su tamaño, duplica su tamaño, film, bien enfilmado, congelador. Aproximadamente yo siempre las masas de panificación recomiendo un mes, no más de eso. Porque en el congelador los cristales de hielo cada día que pasa se van haciendo más grandes. Cuando esas masas se empiezan a descongelar, esos cristales las tenemos adentro de la masa, nuestra masa queda mucho más aguada. ¿Sí? Entonces, miren. Euge, ojalá pronto podamos volver a clases, se extiende todo mucho el equipo ya. Euge. Poner muchos saludos. Miren, ahí, ¿sí? Llevo esto
tengo mis donitas. Acá tenía unos papelitos. ¿Por dónde lo dejé? Acá está. Bueno, vamos por partes. Primero las donas. Entonces, ya tengo las donas, fíjense, bien lindas, bien prolijitas. ¿Qué es lo que yo hago acá? Yo acá tengo un papel encerado, puede ser un papel estrella, que ustedes quieran, puede ser un papel de aluminio, y voy a colocar mis donas ahí arriba. ¿Sí? ¿Por qué las quiero acá? Porque cuando la masa fermente, en general todas las masas, cuando fermentan, cuando crecen, empiezan a perder fuerza. Es decir, una masa que creció y que duplicó su tamaño, empieza a perder fuerza. Cuando pierde fuerza, si yo esto lo pongo en una charola, cuando yo lo vaya a agarrar, probablemente mi masa haga esto. ¿Sí? Se caiga. Digamos, la forma puede llegar a modificar, ¿sí? Y mi dona no va a quedar tan perfecta. Entonces, por este motivo solamente lo voy a poner en unos papelitos para que cuando yo quiera freírlo, directamente agarro los papelitos, no toco la masa y así lo pongo dentro de la fritura. Viviana pregunta de qué espesor. Aproximadamente 1 centímetro, lo ideal, ¿sí? Nosotros como ya tenemos adelantada, esta a lo mejor tiene un poquito menos, pero por lo general 1 centímetro. Tony Chipolla te manda saludos desde Argentina. Uy, Tony. Saludos, Tony. Mona y otros más preguntan si les pueden enseñar cómo hacerle el hoyito con los dedos. Sí, cómo no, justamente voy a explicar eso. Antes de hacer los bollitos, obviamente voy a empezar a... ¿Sí? ¿Qué es lo que hago acá? Empiezo a integrar de vuelta la masa. ¿Sí? Hasta que me quede de vuelta armadita. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para hacer una dona si no tengo un cortador? ¿Sí? Si no tengo nada para cortarlo. Primero, porcionar el tamaño que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Pueden ser 50 gramos, 100 gramos. Voy a cerrar. ¿Sí? Voy a cerrar mi masa. Voy a dar la vuelta y voy a bollarla de esta manera o puedo bollarla de esta manera. ¿Sí? Esta es un poquito más complicada, necesita un poquito más de práctica, pero también lo pueden hacer de esta manera. Meter los dedos y meter todas las imperfecciones hacia abajo. ¿Sí? No sé si ahí lo quieren ver. Ahí. Juan nos pregunta si se pueden aprovechar los centros de los donas. Por supuesto que sí. Como podrán ver, mis centros los puse en esta masa. Por supuesto que sí. No, nada se desperdicia. ¿Sí? Tenemos nuestra masa de donas, ¿sí? Si yo a esta bolita la dejo fermentar, voy a obtener una berlinesa o una borla de fraile, ¿sí? Que son muy clásicas de Argentina, de Alemania, tienen distintos nombres. Igual que una dona, nada más que sin agujerito. Ahora, si yo tengo esta masa y quiero hacer una dona con los dedos, muy simple. Miren, lo primero que voy a hacer, ¿sí? Ahí. Voy a tratar de buscar mi dedo del otro lado. Cuando encuentro mi dedo, me meto con el otro. Y empiezo a raspar dedo entre dedo. Hasta que me empiezo a separar, empiezo a ejercer más fuerza, más fuerza, más fuerza y cada vez más rápido. ¿Sí? Ahí, ahí. No sé si pueden ver bien. Voy haciendo bien despacito para que puedan entenderlo. ¿Sí? Y tengo mi dona. ¿Sí? Que también la puedo hacer de esa manera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Yo estoy calentando el aceite. Voy a poner mi termómetro para que me dice hasta ahí. ¿Ok? Entonces, esta me la voy a llevar. Me la voy a llevar porque tengo unas adelantadas. Acá, ¿qué es lo que hacemos? La dejamos en una charola tapada hasta que duplique su tamaño. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tienen un papel encerado, un papel estrella? No pasa nada, también pueden hacerlo, ¿sí? De hecho, casi siempre lo hacemos también con los dedos.
vuelta. ¿Cómo sabes cuándo ya puedes empezar a freír las donas? Mira. Ya están hinchadas, fíjate que están mucho más gorditas, no sé si se puede apreciar ahí, ¿sí? Han crecido. Yo generalmente cuando las toco hay una pequeña retracción, pero mi dedo queda marcado. Es el momento justo para freír, ¿sí? Mis panes de leche también, estos son los pancitos de leche, las bolitas que recién hicimos. Con la misma masa hacemos una bolita como recién les enseñé, los ponemos aproximadamente con 1 centímetro de distancia, ¿sí? Mira, acá lo voy a hacer para que vean, ¿sí? Voy a poner mi masa acá, voy a apoyarlo de vuelta. Mónica pregunta si el aceite tiene que tapar las donas. El aceite no tiene, digamos, en ningún momento va a tapar, sí tenemos que tener una cantidad considerable para que podamos darlo vuelta, ¿sí? Acá tenemos bastante aceite. Roberto Chari pregunta si forzosamente se debe freír o se pueden hornear. Se pueden hornear también, no hay ningún problema, se pueden hornear, sí, eso depende del gusto de cada uno. De hecho van a ver que con la misma masa hicimos unos pancitos de leche que son en la misma masa y que van horneados y que quedan súper esponjosos, ¿sí? Leti pregunta ¿cuánto tiempo fue, chef? Esto aproximadamente 1 hora, justamente 1 hora, ¿sí? Lo que recién estaba contando, muy importante, la masa aproximadamente un dedo, bueno mi dedo, depende del dedo, ¿sí? Pero más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros de distancia. ¿Por qué? Porque lo que queremos en el pan, este pan de leche que va a ir al horno, lo que queremos cuando crezca es que al fermentar se peguen. ¿Por qué queremos que se peguen? Porque al pegarse no van a perder humedad y nuestros panes van a quedar bien esponjosos. Si nosotros, por ejemplo, acá, yo pongo los panes con esta distancia, van a crecer pero nunca se van a pegar. Entonces, si no se pegan, probablemente se quemen por todos los costados y el pan va a quedar muchísimo más seco. Entonces, es muy importante colocarlos 1 dedo de distancia para que fermenten y se peguen. Clau nos ¿Sí? pregunta qué es mejor, sabor, horneadas o fritas. Carolina nos pregunta cuánto tiempo se hornean y a qué temperatura. Muy buenas 2 preguntas. ¿Cuáles son más ricas, si horneadas o fritas? Eso depende muchísimo del gusto. A mí me gustan mucho más fritas, a mí. No significa que a vos, Caro, te gusten más fritas. Eso depende del gusto de cada uno. La masa queda bien horneadas o fritas. A mí en lo personal me gusta más frita, pero porque tiene mayor cantidad de grasa. Lo voy a cocinar en grasa. Entonces, a lo mejor soy medio gordito y me gusta la grasa. Pero eso es personal. ¿Cuánto tiempo? Muy buena pregunta. Súper importante, ¿sí? Yo acá, miren, tengo el aceite a 175 grados. Es una temperatura muy alta, muy elevada. Entonces, yo lo que tengo que saber es que si yo tengo una temperatura muy elevada en el aceite, mis donas se van a dorar y van a quedar crudas por adentro, ¿sí? Por el medio. Entonces, temperatura aproximadamente del aceite 155-160 grados, ¿sí? Que haya burbujas muy pequeñitas, que cuando yo tire mis donas no se escuche ese ruido, ¿viste? Tan explosivo. Yo lo que quiero es que haya burbujas muy pequeñitas y ahí girándola, ¿sí? Carlos preguntaba del horno. Temperatura. Temperatura del horno. Sí. También preguntaron del aceite. Perdón. Temperatura del horno, 180 grados, 10 minutos. En el horno no hace falta dar las vueltas, se van a cocinar por todos lados. ¿Sí? Juan pregunta, chef, ¿el pan que va horneado se ven como la marca de un osito que todos conocemos? Qué buena pregunta. Sí, yo creo que mejor. Prueben en sus casas a ver cómo queda. Yo creo que mejor. Bueno, entonces, estoy esperando que baje un poquito la temperatura del aceite. ¿Había una pincita por acá, puede ser? ¿No? Sí. Si querés, Brenda. Miren, 159 grados. Como pueden ver, mi temperatura. Voy a agarrar mi dona con mucho cuidado, ¿sí? Fíjense que las burbujitas son muy pequeñitas. Miren, empiezo a mover. Estamos afuera, ¿sí? Entonces, esto
me ayudó a no tocar demasiado mi dona y que mi dona no pierda su forma. ¿Sí? Esto lo llevo acá. Esto se puede volver a utilizar. Obviamente para lo mismo, sería lo ideal. ¿Sí? Entonces, si pueden ver que hay pequeñas burbujitas, eso es muy importante. Puedo ir dándolas vuelta. ¿Sí? Ahí va. Cuando veo que a lo mejor estoy perdiendo un poco de temperatura, vuelvo al fuego. ¿Sí? Ahí la sigo friendo. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda del amasado? ¿Alguna duda de integrar los ingredientes? ¿Cocciones? Preguntan si firmas autógrafos. ¿Firma autógrafos? Claudia. No. Ya lo vamos a ver, Claudia, de vuelta. Entonces, yo voy a empezar a ver una coloración. Fíjense en qué hermosa que quedó. Obviamente, si yo hago estas donas con un cortador, con un vaso, con una tapita, van a quedar mejor que si las hago con la mano. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí está haciéndose mi dona. Ya estoy por terminar. Vamos a... Pregunta que qué papel se usa para repasar las donas. Yaras de Aril. Puede ser un papel encerado, un papel estrella, papel de aluminio. Obviamente no un papel absorbente porque se te va a quemar todo. Pero cualquiera de esos papeles los pueden utilizar. ¿Sí? Tony pregunta si a la masa se le puede añadir algún sabor. Se le pueden añadir sabores. ¿Sí? Ya sea sólidos o líquidos. Es decir, a tus líquidos le vas a poner el sabor que vos quieras. Ejemplo, ralladura de limón, jugo de naranja, cualquier jugo. Y si es un sólido, se lo va a agregar con los secos. Temperatura de cocción en aceite y horno, pregunta Viviana Salinas. Temperatura de aceite: 155, 160 grados. Para que se doren bien pareja y que se cocinen por dentro. A veces estas masas las ponemos, o en algunos libros dice 180 grados. ¿Qué es lo que pasa? Se doran muy rápido por fuera y quedan totalmente crudas por dentro. Entonces, en lo personal, ¿sí? Para mí lo mejor es temperatura baja. Me aseguro de que no se me quemen y las voy a cocinar bien. ¿Sí? Si tengo un termómetro y me obsesiono un poco con la temperatura de la masa, la temperatura que tiene que llegar la masa adentro para que esté cocida, 82 grados. Si tengo un termómetro, si llega a 82 grados, está cocida. Carolina pregunta si puede pintar la masa y en qué punto de la preparación lo hace. Pintar la masa con los líquidos. Sí podés hacerlo, con algún colorante. ¿Querés hacer unas donas, no sé, rojas? Podés hacerlo. Tenés que tener en cuenta que cuando vos le aportes color a tu masa, cuando la vayas a freír puede modificar ese color. ¿Sí? Pero podés hacerlo. Nitsuaun pregunta qué aceite recomiendas. A ver, aceite de maíz está súper bien, aceite de girasol, pero para mí hay una gran diferencia con manteca de cerdo. Freír con manteca de cerdo, en primer lugar, tiene un sabor un poco más intenso, y en segundo lugar, la manteca de cerdo llega a temperaturas un poquito más altas. ¿Sí? Digamos, en este caso no me haría falta, pero sí no se me va a quemar tanto el aceite. ¿Se puede hacer con masa madre y de qué porcentaje? Pregunta Tony. 40% de masa madre sí se puede hacer. Sí se puede hacer entre 8 a 12 horas de fermentación. ¿Sí? Bueno, fíjense, más o menos tardemos 5 minutos. Yo siempre digo entre 2 o 3 minutos de cada lado. Miren. ¿Sí? Muy bien. Tenemos nuestra, ¿sí? Bonita. Esto acá. Hay varias posibilidades de decorar o de ponerle alguna dona. Yo puedo agarrar esta dona, ¿sí? Dejarla enfriar un poquito, está media caliente, pero ahí nomás, cuando está caliente, ¿qué es lo que hago? Miren. ¿Sí? Mi dona con azúcar. Voy a poner una más.
cocina, esta dona que puse ahora, les voy a enseñar cómo hacer un glacé, la clásica cobertura de una dona dulce, ¿sí? Aquí tenemos agua, un poquito de limón y azúcar glass, ¿sí? Otro don. Ah, ok. Gracias. Bueno, miren, tenemos azúcar glass. ¿Qué pasa si no tengo azúcar glass? Si no tengo en mi casa, tengo que salir a comprar y justamente ahora que nos tenemos que quedar en casa. Bueno, lo que podemos hacer es agarrar azúcar, ¿sí? La azúcar refinada que utilizamos acá y procesarla, ¿sí? Generalmente esto es azúcar procesada, lo podemos procesar con un mix, con una procesadora de mano, y en algunos casos a veces le agregan un poquito de maicena, pero solamente procesándolo vamos a lo mejor conseguir esta textura, ¿sí? También podríamos hacerlo. Entonces vamos a agregar un poquito de... un poquito. ¿Sí? La idea es... muchas caritas de muchos corazones. ¡Qué bueno! Espero que puedan hacerlo en sus casas. ¿Es la idea o no? Luneta pregunta del chocolate, ¿cómo puedo hacer el lilás, por favor? ¿Chocolate? Sí. Muy simple. Chocolate en un vaso medidor, en un bowl, microondas, 10-15 segundos, lo muevo 10-15 segundos y coloco el chocolate. Lo puedo poner con chocolate. Le puedo poner lo que quiera arriba. Le puedo poner miel, le puedo poner maple, le puedo poner Nutella, le puedo poner cajeta, lo que ustedes quieran. Lo bueno de la dona es que ya no hay límites. Hay de todo. Y bueno, yo aquí en México, en nuestro país no tanto, en Argentina, pero aquí en México se consumen muchísimo las donas. Yo creo que más que todo por estar tan cerca de Estados Unidos, y acá la verdad he visto muchas donas raras, ¿sí? Entonces no hay límites. Paulina pregunta, chef, ¿para el glaseado de chocolate se le agregaría cocoa? Exactamente, cocoa para cambiar de color, colores, colorantes, ¿sí? Acá yo tengo uno, les voy a mostrar, una gotita de colorante, cualquier colorante que puedan comprar en tiendas de repostería, les va a dar el color que ustedes quieran, ¿sí? Cocoa, le pondrían acá una cucharadita de cocoa para que le dé color y ya estaría un glacé de chocolate. Esto se llama glacé. Nancy Rocío, ¿cuántas de cantidades para el glaseado? Pregunta Mónica también. 100 gramos de, acá tengo 100 gramos de azúcar glass, ¿sí? Yo tengo que lograr una, miren, ¿sí? Ana Tere pregunta el de maple, ¿cómo se hace? El de maple es muy simple. Siempre nuestras rocas van a salir siempre, las vamos a cocinar de la misma manera y después vamos a colocar lo que nosotros vamos a querer, ¿sí? La de maple se le pone maple, se le pone un poquito de tocino y así ya está lista. Eugenio pregunta si se puede agregar cocoa a la masa. Sí se puede agregar cocoa a la masa. Si le agregas cocoa, también va a tardar mucho más tiempo de fermentación. Le estás agregando también grasa, le estás agregando azúcar. Reyes pregunta si al glaseado se le puede agregar algún licor. Se le puede agregar licor, se le puede agregar ralladura, se le puede agregar sabor, se le puede agregar colorante, lo que ustedes quieran. Sí. Obviamente, siempre, vieron que yo acá le puse agua con limón, acá lo que ustedes le pueden poner es cualquier líquido, el que ustedes quieran, pero siempre logrando esta consistencia, miren. ¿Sí? ¿Pueden verlo? Entonces, Jonathan Ortega que manda saludos y que ya está haciendo el pan. Dice. Vamos nomás, así me gusta. Entonces, voy a sacar esta donita, que ya la tengo casi lista. Faltan unos minutitos más. Le voy a poner un glacé. Miren, acá tengo uno para que puedan verlo. Si se le agrega cocoa, ¿qué líquido llevaría? ¿Qué líquido llevaría? También puede llevar limón, puede llevar agua, puede llevar algún licor, el sabor que ustedes quieran. Si ustedes me dicen, me gusta el licor de naranja, bueno, le pueden poner licor de naranja, no hay ningún problema, ¿sí? Voy a poner esto acá, ponerlo bien, ¿sí? Y
Miren, ¿sí? Un glacé con un colorante. ¿Que vean? ¿Sí? También quedan muy bien, muy lindas, muy bien bañadas. ¿Va? Entonces, me voy a para acá. Claro que les va a hacer, que espero que les queden igual. ¿Cómo que no? Sí, por supuesto que sí. Mónica también que les va a hacer y les va a compartir el jack. Así me gusta. Todos compartan, si las van a hacer, compártanlas. ¿Sí? Un poco de fuego. ¿Sí? A ver si se animan. Receta súper fácil. Súper fácil. ¿Podríamos repasar los ingredientes rápidamente? Por supuesto que sí. Una pregunta, Steffi. Por supuesto que sí. Los ingredientes son 250 gramos de harina de trigo. Blanca, como esta. ¿Sí? Ahí Samantha me hizo el favor de escribirlo. Ok, ahí, perfecto. 5 gramos de levadura seca. No tienen levadura seca, pueden usar levadura fresca. 20-25 gramos de levadura fresca. ¿Qué más? Sal, 3 gramos de sal. Poquito. ¿Por qué? Porque yo quiero una dona que sea un poco más dulzona, ¿sí? Y que en realidad mi sal me va a ayudar a desarrollar bien el gluten, que mi masa tenga fuerza, ¿sí? ¿Qué más? Leche. ¿Sí? 100 mililitros de leche. 100 mililitros de leche. Nitsuon pregunta si habrá más clases en vivo y de ser así, si publicarán el calendario. Por supuesto que sí va a haber clases en vivo, con todos mis compañeros de las 3 sedes. Guadalajara, León y Querétaro. Sí. Oscar Leiva pregunta si ese glaseado lo preparas igual. Ese glacé lo preparas igual y solo se agrega el colorante. Solamente se agrega colorante. 3 gotitas de colorante. Salud. Sí. Betty pregunta si lleva chocolate de colores. ¿Se puede agregar aceite de coco? ¿Chocolate de colores? Sí, supongo que debe ser chocolate rosa. Blanco. Chocolate blanco, no sé si me querrá preguntar. Chocolate blanco también se puede poner, sí, en la cobertura. Sí se puede poner. No sé si, no entendí muy bien la pregunta. Carolina pregunta esta receta para cuántas donas es. Entre 10 y 12 donas, depende del tamaño. ¿A qué temperatura el aceite? Pregunta Sandra. 155-160 grados. Tony Chipolla, si fuese levadura fresca, ¿cuántos gramos sería? 20 o 25 gramos de levadura fresca. ¿Cuánto le agregaste de mantequilla? Pregunta Eugenia. 25 gramos de mantequilla a nuestra masa. ¿Sí? Acá lo tengo. Entonces, miren. Voy a mezclar de vuelta. Y acá. Voy a dejar que... Esto es lo ideal, chicos, es que se enfríe, ¿sí? Obviamente, por ser una clase en vivo, tenemos nosotros algunas cositas que ya hicimos, pero esto lo ideal es que se enfríe, dejarlo reposar a lo mejor 30 minutos, que baje un poco la temperatura. Primero porque los glacés no van a agarrar muy bien, es decir, se van a escurrir demasiado rápido. Y segundo, ¿sí? Los aromas del pan no van a salir todavía. Si ustedes piensen que una dona, ¿sí? Un pan, cualquier pan, tiene aproximadamente, cuando yo lo saco de freír o hornear, 70% de humedad. Esa humedad tiene que salir, ¿sí? Por eso siempre nosotros en clase aquí, y se los digo para ustedes también en sus casas, ponemos una rejilla para que también pueda, digamos, respirar bien la masa, ¿sí? Entonces, aquí tengo una granita de colores, ¿sí? Que también se consiguen en cualquier tiendita de repostería. Pueden poner también lo que ustedes quieran, ¿sí? Voy a agarrar. ¿Cuáles son los tiempos de reposo de la masa? Pregunta Máximo. Tiempo de reposo de la masa,
aproximadamente unos 30 minutos a 1 hora, ¿sí? A esta temperatura, de este momento. Ahí. Y ahí parece la rosquita de los Simpsons, ¿no? Para los que vean los Simpsons se van a acordar, ¿o no? ¿Qué decís, Brenda? Sí. ¿Sí? Bueno, así quedarían nuestras donitas. Fíjense qué bonitas, que quedan bien parejitas. Limpiar un poco la mesada. Yo esto por acá. Miren, miren lo que tengo acá. ¡Qué delicia! ¿Puedes tomar un primer plano? Tenemos donas con un glacé de azúcar glass, mismo glacé con un colorante, granitas de colores, de chocolate, otras con granitas también de colores. Miren, esto es una berlinesa, es una bolita igual que la que hicimos nosotros, pero con dulce de leche, miren. Qué rico, ¿no? Se me está haciendo agua en la boca. Acá tenemos otra, lo que vamos a comer hoy acá. Si quieren les mandamos, ¿sí? Podemos mandar Esta sería como una bola de fraile. Hay un montón de formas, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlas en este platito, ¿sí? Agárrame, Julita. Lo ideal es que estén frías, ¿sí? Un poquito, abajo, doy un poquito. ¿Sí? Y vamos a poner una y bueno, todas se ven deliciosas, que les gusta mucho, que le den una mordida a una. Obvio, por supuesto. Y la de dulce de leche le voy a dar una mordida. Es la que quiere Ana Tere. ¿Esa querés vos, Ana Tere? En México se llaman pelotas. Pelotas, qué rico. Pelonas, perdón, dice. Acá. Vuelvo a decir pura perfección. Poner una ahí. Y voy a poner una rosquita, no sé si entra ahí. Mandalo aquí a León. ¿Cómo no? Pasa, dice Mónica. ¿Cómo no? Fiel seguidora de los vivos. Ahí, acá. Y acá tenemos, miren qué lindo que quedaron. Pancitos de leche al horno. Miren esa miga. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un tamiz. ¿Sí? Aquí tengo azúcar glass. Listos. Voy a traer. ¿Sí? Acá. Voy a poner una acá. Pregunta si las pelotas, ¿cuál es su tiempo de cocción y si se sumergen por completo? Las pelotas, igual que la dona. Igual, el tiempo de cocción es un poquito más alto. ¿Por qué? Porque al no tener el agujerito, por lo general quedan más crudas, ¿sí? Entonces un tiempo de cocción un poquito más elevado. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo se hornean y a qué temperatura? ¿Las donas o las bolitas? 10 minutos. 10 minutos 180 grados. Bueno. Voy a limpiar un poquito. Un poquito de harina. Ahí. A ese pan lo conozco como colchones, dice María. Colchones. ¿Qué María? María Esa que la conocíamos. Son. Bueno.
Pancito de leche con azúcar glass. Donas con cobertura, con un glacé de azúcar glass y limón, coberturas de colores, ¿sí? Acá tenemos unas, fíjense qué bonitas que quedan naturales. Un pan de leche sin azúcar glass, para los que no les gusten, mejor muy dulces. Y acá tenemos nuestras berlinesas o bolas de fraile. Acá tenemos también una donita con azúcar y esta con dulce de leche, ¿sí? Y para despedirme, voy a agarrar un poquito de esta y espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda que tengan nos pueden escribir. Y acá vamos a estar siempre con los brazos abiertos para lo que necesiten, ¿sí? Un placer haber estado con ustedes. Cuídense, quédense en casa y provecho.